Ahora, Señor, habla entonces a nosotros. Muéstranos con tu bendita palabra qué es lo que tienes que decirnos. Vamos entonces ya marzo, abril, a mayo, a junio, a julio, a agosto, ¿no es cierto? Llegando ya al quinto mes en esta situación que estamos viviendo. Y una vez más, yo creo que Dios en este tiempo nos está dando oportunidad tras oportunidad, hermano, ¿no? Como suelen decir, ¿no es cierto? No vea solo el problema, no vea solamente el conflicto, vea la oportunidad, vea la cosa buena, positiva, en todo lo malo, ¿qué podemos sacar? Y si hay algo que podemos sacar es el hecho de poder estar más conectados con el Señor, en el sentido de que esa necesidad, sea económica, sea espiritual, sea emocional, en este tiempo quien nos puede llenar es el Señor. Así que qué mejor poder decirle: no, aquí estoy, Dios, habla tú en esta mañana, explícame tú, muéstrame tú cosas que aún ni siquiera puedo entender. Hemos estado reflexionando la palabra del Señor durante ya 4 semanas que hemos hablado en el texto base que hemos cogido para las 4 semanas que ya hemos visto sobre Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y hemos partido para que todo aquel que en Él crea. Y hemos enfocado 4 semanas explicando, meditando, escudriñando qué implica entonces creer en Él. ¿Qué tiene relación? ¿Qué nomás quiere decir creer en Él? Porque ya lo hemos visto, la misma palabra de Dios nos muestra, ¿no?, que aún los demonios creen y tiemblan. ¿Cuál es entonces la diferencia? La diferencia es que no solamente creemos, sino que obedecemos. Pero ¿cómo puedo obedecer si no entiendo primero en qué? En lo que creo. Así que hemos hablado durante 4 semanas, creo yo, especificando los puntos que implica creer en Él, y todas las cosas que hemos visto, y espero que usted las haya tomado en cuenta, haya apuntado, no solamente en su mente y en su corazón, porque la mente es frágil, ¿no es cierto?, sino en el corazón propiamente dicha, y también si tiene ahí en dónde apuntar para después, cuando se nos olvida, regresar al texto y poder leerlo de nuevo. Así que hemos visto qué es entonces, qué implica creer en Él para poder creer en Él. Recuerde que estas enseñanzas, estas prédicas, las subimos también a nuestra página, y si tal vez a usted le quedó la duda, puede volverlas a ver en YouTube, ahí en la página de la iglesia, y naturalmente con más tiempo poder apuntar cada una de las cosas que tal vez nos hemos olvidado, para comprender en su totalidad qué implica entonces creer en Él. Pero así como hemos ido al un extremo de qué implica creer en Él, es necesario también ver el otro lado de la moneda. Y el otro lado de la moneda sería: ¿por qué entonces la gente no cree en Él? Miren, si por un lado estamos diciendo que es necesario que creemos en Él para tener vida, en base a Juan 3:16, ¿por qué entonces la gente no cree? ¿Por qué el mundo no cree? Porque muchas veces, aunque llegamos a una iglesia y nos sentimos emocionalmente motivados, después, más allá de las emociones o cuando éstas se van, en cambio, no termino de creer en su totalidad. ¿Por qué entonces la gente no cree? Y asimismo vamos a destinar 3 domingos para aclarar este punto. Así como hemos visto en 4 qué implica creer en Él, vamos también, a la luz del Evangelio, a la luz de la palabra, a decirle: Señor, muéstrame entonces por qué muchas veces la gente no cree. O ya particularizándole: ¿por qué yo no creo? Porque aunque voy a la iglesia, después salgo aparentemente emocionado, pero no termino de creer. ¿O por qué cuando predico, o por qué cuando comparto esto con un vecino, con un amigo, con un compañero, no cree? Tal vez en ese momento me presta atención, me da oídos, pero después no cree. Así que vamos a meditar, como ya lo hemos dicho, a la luz de la palabra del Señor, aspectos que pueden ser más, pero vamos a ver los más relevantes de por qué entonces el mundo no cree. Ahora, estamos claros que la incredulidad del hombre, que la incredulidad en el corazón del hombre,
le lleva a que el hombre se aparte de Dios. Eso es una realidad, eso es un hecho. Y podemos ver ejemplos y podemos ver una serie de cosas en las cuales podríamos ver cómo el hombre, al no creer en el Señor, al apartarse de Él, al endurecer su corazón y caer en la incredulidad, se aleja cada vez más del Señor. Y eso produce conflictos, eso produce pleitos, eso produce disgustos, eso produce amargura del corazón. O si ese mismo conflicto le llevamos a más escala, a grandes escalas, eso puede producir también aún una serie de cosas que afectan a la humanidad. En este agosto el mundo está conmemorando o acordándose, porque no creo que sea nada digno de guardarle una ceremonia especial, sino todo lo contrario, acordarnos con pena, con tristeza, de que se cumplen 75 años del ataque sobre Japón y la explosión de las famosas bombas atómicas o la bomba atómica en Hiroshima y Nagasaki, ¿no es cierto? Toda esa situación difícil que vivió, cuánta gente murió inmediatamente al momento de la explosión, que fue calcinada totalmente, fue cuestión de segundos lo que llevó esa catástrofe mundial. Esto implica entonces, esto nos quiere decir entonces, esto nos muestra entonces que cuando un corazón se endurece, que cuando un corazón se aparta de Dios, que cuando un corazón en ese sentido no entiende lo que es acercarse a Dios, se aleja, y al alejarse y al apartarse del Señor, por supuesto, esto implica que vengan después situaciones y circunstancias que obra, que afecta, que actúa totalmente en contra del Señor. Y hemos dado como ejemplo, ¿no es cierto?, esto de 75 años recordando la bomba atómica, una demostración de haberse apartado del Señor y grandemente, de haberse alejado del Señor y grandemente. Por eso es que el corazón, cuando se endurece, la incredulidad cuando llega al mayor punto, al apartarse de Dios, puede desembocar en una serie de circunstancias, de actos, de hechos, que simple y llanamente son de la más baja calaña, lo más vil, como el ejemplo que estamos dando. Pero así como hemos profundizado en por qué creer, ahora vamos a profundizar en qué es lo que sucede o qué es lo que pasa, el por qué entonces el corazón del hombre se endurece y no cree. ¿Por qué mi mente se cierra? ¿Por qué pese a presentarle ahora mismo esto de la pandemia, de las cosas que están sucediendo, decirle, mira, escucha palabra de Dios, hay corazones que se han endurecido? Hay gente que obviamente se ha puesto más incrédula todavía que antes, aun cuando la mayoría diría, no, pues si esto me llega a clamarle a Dios, a pedirle al Señor, no siempre. Hay algunos que pueden verle de la otra manera. Así que yo te invito a que vayamos al libro de Marcos, por favor, capítulo 6. Y a la luz del Evangelio, hoy vamos a ver dos, por eso he mencionado que este tema lo trataremos en 3 domingos, pero hoy vamos a ver dos circunstancias, dos cosas que nos muestran el por qué entonces el hombre no cree, el por qué la incredulidad del ser humano, el por qué entonces nos cerramos y permitimos que ese corazón se endurezca y se vuelva incrédulo. Marcos capítulo 6, versículos del 1 al 6. Yo te invito a que tú tomes tu Biblia en cualquiera de los medios, sea físico o digital, y que me acompañes con la lectura bíblica. El título, que ya lo hemos dicho, es humano, pero nos da una referencia. Dice Jesús en Nazaret. Y la palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Capítulo 6, versículos del 1 al 6. Salió Jesús de allí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. Y llegado el día del reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que él les dada? ¿Y estos milagros que por sus manos son hechos? ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él.
Mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas alrededor enseñando. ¿Por qué no creemos? Si hemos hablado ahora, como vuelvo a insistir, 4 semanas de que qué implica en creer, yéndonos a la otra parte, ¿por qué entonces la gente se vuelve incrédula? ¿Por qué no cree? Brevemente, sin entrar en la lectura, me voy a permitir solamente resumir 2 contrastes de lo que pasa en el capítulo 6, que es en el que vamos a profundizar del 1 al 6, y qué es lo que pasa en el capítulo 5. En el capítulo 5, que no hace falta que usted lo lea en este momento, pero que después puede irle a leer tranquilamente en su casita, hoy domingo, mañana feriado, usted tiene más que tiempo para leerlo. La palabra del Señor en el capítulo 5, a la altura de la mitad del capítulo 5, más o menos en el verso 21 en adelante, hasta el 43 que tiene el 5, nos relata 2 milagros importantes. ¿Y por qué es necesario? Porque vamos a comparar, ¿no es cierto?, cómo en el capítulo 5, desde la mitad del capítulo 5 hacia el final, se muestran 2 de los milagros que definitivamente mostraron una fe tremenda, una fe grande por parte de la persona que estaba pidiendo el milagro, por parte de la persona que se veía afectada con relación al milagro. Y cómo en el 6 en cambio cambia totalmente el panorama, cómo en el 6 cambia totalmente la posición del hombre. Estos 2 milagros que demuestran una fe tremenda son: el primero, la hija de Jairo. Recuerde, este hombre importante, su hija estaba por morir, su hija estaba agonizando. Y Jairo, al saber que Jesús estaba ahí, va, lo busca a Jesucristo, se postra, se arrodilla. La palabra de Dios en el capítulo 5 literalmente dice lo que Jairo hace. Él va, se postra, se humilla y postrado le rogaba a Jesús diciendo: mi hija agoniza, por favor, ven a salvarla. Un acto de fe. ¿Por qué el hombre estaba seguro de que si se postraba y le pedía a Cristo iba a haber un milagro? Porque tenía fe. Es decir, él veía más allá de las circunstancias momentáneas del dolor, sufrimiento y agonía de su hija. Decía: aquí hay esperanza, aquí puede haber algo diferente. Pero mientras esto se narra, mientras esto se relata y mientras Jesús va allá, hay el segundo milagro. Esta mujer que había sufrido de una enfermedad de flujo de sangre por ya más de 12 años. Y la palabra mismo expresa que esta mujer vendió todo para pagar a los médicos con un solo objetivo: poder ser sanada, poder ser curada. Pero cuando naturalmente, al acabar todos sus recursos, seguía en la misma forma, seguía mal o peor, ella oye de Jesucristo, oye que está ahí, y de la misma manera entonces se acerca al Señor. Pero ella todavía, miren esta fe, ni siquiera quiso pronunciar palabra, tal vez por vergüenza, recelo, solamente, y de esto se ha hablado mucho y se ha escrito mucho y aún hasta hay canciones, ¿no es cierto?, que dice: si solo tocase el borde de su manto, si solo podría, más allá de las circunstancias que rodean, solo tocar, yo sé que algo va a pasar. Y usted sabe la historia, ¿no es cierto? O la ha escuchado alguna vez. En ese tumulto de gente alguien siente Jesús que le toca. Y sus apóstoles, cuando él pregunta y exclama esta palabra, dice: ¿quién me ha tocado? Y claro, ellos dicen: Señor, ¿cómo preguntas quién te ha tocado? ¿No ves cómo nos aplastan? ¿No ves cómo nos apachurran? Y tú preguntas: ¿quién no me ha tocado? Yo sé, porque naturalmente poder ha salido de mí. Por supuesto que Jesús sabía quién era y todo lo demás, como Dios sabía, pero quería mostrarles a ellos la actitud de esta mujer al demostrar qué cosa: fe. Jairo se postra y dice: mi hija agoniza, sálvala. Esta mujer, 12 años enferma, con todos esos inconvenientes, pobre ahora, solamente dice: si tocase el borde de su manto.
Vemos dos situaciones que nos hablan de una fe grande, una fe dispuesta a llegar a esas consecuencias finales de postrarse, de creerle, de estar ahí, porque yo sé que algo diferente va a pasar. Pero tú sabes, no estamos hablando de esa fe grande, por el contrario, estamos hablando de por qué entonces el hombre no cree, por qué endurece su corazón, por qué no hay fe, y no se diga en el mundo en que vivimos. Pero es necesario contrarrestar esto porque podemos ver cómo la misma palabra del Señor no nos oculta nada. Capítulo 5 nos muestra estos dos versículos tremendos de fe, estas dos historias tremendas de fe en estos versículos. Pero cuando llegamos al 6, mira lo que sucede. Entonces, habiendo leído la palabra, ahora sí vamos a escudriñar un poquito. Y dice, después de que todo esto se dio, salió Jesús de allí, de donde había estado sanando, y vino a su tierra. ¿Cuál era su tierra? Nazaret, porque es el lugar en donde Jesús se había criado, en donde había pasado sus años con su familia creciendo. Recordemos que por eso era llamado el ¿qué? El Nazareno, porque era su infancia, había vivido, se había criado ¿en dónde? En Nazaret. Por eso dice la palabra de Dios, salió Jesús de allí y vino a su tierra. Obviamente estaba en su tierra, pero se refiere, llegó a su pueblo mismo, donde había pasado y aún donde su familia vivía. Y dice, y le seguían sus discípulos. Recuerde que ellos ya eran parte del ministerio y Jesús quería que sean parte para que puedan naturalmente aprender del Maestro. Y iban aquí a aprender una lección tremenda. Y la lección tremenda también es que aunque el Señor haga milagros, haga proezas, haga prodigios, también va a haber gente, pese a todo eso, que no cree. Versículo 2 dice, llegando el día del reposo, naturalmente los judíos como israelitas guardaban el día del reposo total para alabar y bendecir al Señor. Y comenzó a enseñar en la sinagoga, es decir, el lugar de reunión para bendecir, escuchar su palabra y adorar a Dios. Y muchos oyéndole se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. Pero aquí comenzamos ya, ¿no?, a ver la actitud real de su parentela, del pueblo en donde había crecido. Y dice, ¿no es el carpintero, hijo de María? Que sus hermanos son sus hermanos terrenales. Mire, aquí el Señor mismo nos está enseñando, la palabra mismo nos está mostrando que Jesús los tenía. Y dice, ¿no son ¿no es cierto?, sus hermanos, Jacobo, José, Judas y Simón. ¿No están también aquí con nosotras sus hermanas? Nos está hablando de que tenía hermanas también, ¿no es cierto? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Una versión que nos habla mucho más claro dice en esta parte, en todas partes se honra a un profeta, menos en su propia tierra, entre sus parientes y en su propia casa. Tal vez esto nos da un contexto más claro de lo que dice, es decir, no hay profeta en su propia tierra. Versículo 5, y no pudo hacer ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorrían las aldeas alrededor enseñando. Como solemos hacer algunas veces para no salirnos del contexto, pero sí para pasearnos por el mismo, para comprender todo el texto en su fondo y en su forma, vamos a meditar en el 6 para partir de este. Mire, algo que llama muchísimo la atención es lo que dice Jesús en el versículo 6. Y estaba, ¿qué cosa? Asombrado de la incredulidad de ellos. Usted se da cuenta, la segunda persona de la Trinidad, el Dios mismo encarnado, el que se despojó obviamente de su forma de Dios para hacerse hombre y vivir entre nosotros. ¿Usted cree que a Dios hay algo que le asombre? Es Dios.
O sea, ¿por qué quiero enfatizar esto? Porque para que Dios mismo se asombre, para que Dios mismo algo le llame la atención, para que Dios mismo diga, caramba, wow, ¿qué es lo que está pasando? Es que debe ser algo portentoso, algo grande. Pero aquí lo interesante, lo que le llama la atención que dice, es la incredulidad de ellos. Vuelvo a insistir, vamos a ver entonces por qué el hombre no cree. ¿Por qué el hombre deja llenar su mente, su corazón de incredulidad? Y aun cuando se le predica, y aun cuando se le habla, y aun algunos hermanos no terminan creyendo dentro de las iglesias en la realidad lo que el Señor está determinando en su palabra. ¿Por qué? Y a la luz del Evangelio estamos viendo que aún Cristo mismo ratifica y dice que Él estaba asombrado porque había visto la incredulidad tremenda de esta gente. Capítulo 5 vemos dos cosas poderosas con respecto a milagros, porque la gente creía. Pero aquí, como podemos ver en el versículo 5, subiendo del 6 ahora al 5, dice, y no pudo hacer ningún milagro. Aquí hay que entender una cosa. No es que Dios está limitado en su poderío. Dios es todopoderoso. No es que no pudo hacer milagros porque algo le impedía. Esto hay que entender. Porque cuando vamos al original y vemos en el contexto lo que quiere decir la palabra, no es que Él no podía hacer. Es que Él no quería hacer. Se vio limitado para querer hacer milagros. ¿Por qué? Por la incredulidad. Por supuesto, si no cree la gente, si no crees lo que estás viendo, lo que está sucediendo, lo que está pasando, ¿cómo le puedes pedir a Dios que obre si tú mismo no crees? Si tú mismo no crees. Si no crees que eso pueda pasar, entonces Dios mismo no es que no puede, sino es que Él se ve limitado, como dice aquí, no porque no pueda hacerlo, vuelvo a insistir, sino porque no quiere hacer. ¿Por qué? Porque la gente mismo demuestra que para qué entonces voy a esperar un milagro, para qué entonces voy a orar, si tú mismo no crees que ese milagro pueda pasar. Por eso es que el versículo 5 y 6 entonces en su contexto total leyendo dice, y no pudo hacer allí milagros alguno o milagro ninguno, salvo, y el mismo Marcos describe que sí hubo algunos, pero muy pocos enfermos que fueron sanados porque Cristo puso sus manos sobre ellos. Yo creo que ese Jesús tan compadecido, aún al ver esa incredulidad, mucha gente muy posiblemente estaba tan enferma, tan mal, tan grave, que en esa misericordia y en esa gracia, pese a esa incredulidad, puso sus manos sobre ellos, oró y obviamente fueron sanados. ¿Qué es entonces lo que podemos ver en estos textos bíblicos que naturalmente hacen que el hombre se vuelva incrédulo? ¿Qué es lo que podemos reflexionar aquí que vemos que el hombre, pese a ver, no quiere ver? Y pese a escuchar, no quiere oír. O pese a oír, perdón, no quiere escuchar, no quiere ir más allá de lo que las palabras resuenan o retumban. Y la primera que podemos ver es el ¿qué? El orgullo. Mire, hoy vamos a hablar solamente de dos de estas. Dos que obviamente hacen que el hombre endurezca su corazón y no le crea a Dios. Y la primera se llama orgullo. Este orgullo que limita nuestra fe. Este orgullo que no me permite ver las cosas que Dios quiere hacer en mi vida, en mi familia, al alrededor. Ahora sí vamos al versículo 3 para entender por qué es el orgullo la primera situación que naturalmente, o la primera característica que hace que mi corazón se endurezca. Mira lo que dice la palabra de Dios. ¿Cómo comienzan diciendo ellos? ¿No es este el carpintero? Desde ahí vamos. El texto completo no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, José, Judas y Simón. ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Vamos escudriñando la palabra. ¿No es este el carpintero? De la misma manera, si vamos literalmente
al griego, la palabra en el verbo original, en su contexto original, quiere aquí decir no necesariamente que era un carpintero, sino literalmente quiere decir el cortador de madera. Miren la forma entonces despectiva, la forma como tratan al Cristo, al que vino por ellos, al que en el capítulo 5 hizo milagros portentosos, grandiosos, extraordinarios, el que naturalmente había gente que le seguía. Por eso es que cuando regresa a su casa, un grupo de sus discípulos estaba con él, le seguía. Era un hecho, era obvio que lo que estaba haciendo era de gran importancia. La gente podía ver eso. Sin embargo, pese a que en su casa, en su parentela, en el terreno, en el terruño donde él había nacido, donde él se había criado, Nazaret, y que era, según los historiadores, un pueblo pequeño, no podríamos compararle con la Gran Jerusalén o con cualquiera de los otros lugares grandes donde se hizo los prodigios. Se supone que Nazaret más o menos era un poblado pequeño de unas 500 personas, un pueblo pequeño. Sin embargo, este pueblo pequeño, vemos que en vez de maravillarse en los milagros que habían escuchado, aún visto, porque aquí mismo dice pocos, pero hubo, comienzan enseguida a cuestionar. ¿Y por qué cuestionan? Por el orgullo. Cuando mi corazón se invade de orgullo, cuando mi corazón se llena de orgullo, me limita. Es como una venda que se pone en mis ojos que no me permite ver. Espiritualmente hablando, entonces yo no puedo ver, no puede crecer mi fe porque estoy limitado. Miren lo que dice. No es este, si ponemos literalmente el contexto, ¿no es este el cortador de madera? No es este. Imagínense el contexto. Entonces comienzan a menospreciar. La gran población, la gran metrópolis de Nazaret de 500 personas, aún en su pequeñez, pero orgullosos. ¿Se han encontrado con este tipo de gente? No es que esté de acuerdo, pero algunas veces dice alguien, ¿no es cierto? Este rico tiene de qué creerse. Por eso digo, aunque no estemos de acuerdo, diríamos, sus bienes, sus propiedades hacen que éste se ufane de todo eso y sea orgulloso. Pero mi querido amigo, mi querido hermano, también nos encontramos en el mundo con gente que no tiene nada y es orgullosa. Es que yo también valgo. Pero espiritualmente, ¿qué es lo que pasa? Espiritualmente el orgullo ciega a una persona. El orgullo limita a una persona. Y aquí es lo que estamos viendo en este pueblo pequeño, un orgullo tan grande. Jairo era importante y no tuvo ningún problema en postrarse ante los pies de Cristo y pedir un milagro. Esta mujer que había gastado todo y había obviamente invertido todo hasta quedarse en la nada, dijo, no importa si yo voy y toco, yo creo. Pero estos, pese a todo lo que habían escuchado y lo que habían visto, mire con lo que sale. ¿No es este el cortador de madera? ¿Por qué relacionamos la actitud que tienen ellos con el orgullo? Porque naturalmente cuando un corazón, cuando una persona está llena de orgullo, ve a los demás por sobre el hombro, independientemente de lo que tiene o lo que no tiene. ¿Se vuelve qué? Se vuelve ciego, se vuelve despectivo en su trato, ve a los demás por sobre el hombro. Y no necesariamente, vuelvo a insistir, es que tenga muchas posesiones, bienes, sino que el problema del orgullo está en el corazón. Por lo tanto le dice, ¿no es este el cortador de maderos? ¿No es este el que parte la leña? ¿No es este el que trae las maderas, el que carga? ¿Quién es este? Segunda porción dice, ¿no es este el hijo de María? Mire, desde el concepto de la sociedad judía israelita, siempre ellos tomaban en cuenta ¿quién? Al hombre, al padre. Recuerden que cuando se habla que Jesús dio de alimentar a 5,000 hombres, no estaban tomados en cuenta mujeres ni niños, porque en su concepto israelita, en su concepto judaico, marcaba siempre ¿quién? El hombre. Pero desde aquí vemos también, y es una suposición teológica, que aún el trato también era despectivo, porque no hablaron de quién, de José. ¿No es este el hijo de José? Sino que justo también, como siendo más despectivos, ¿no es este el hijo de quién? ¿De María? Entonces también tenían una actitud, ¿no es este el que corta madera? La mamá no es María la que vive aquí a la vuelta.
No estaban hablando entonces desde un concepto de querer resaltar los atributos, las actitudes, sino querer, ¿qué cosa? Menospreciar. Miren con lo que siguen. No es este el que tiene los hermanos, los de aquí a la vuelta, los que venden aquícito. Comenzamos a menospreciar. Mire lo que dice. Su hermano no es Jacobo. Y Job no está hablando porque los nombres son los mismos, ¿no? Sino está hablando de los hermanos de Jesús. ¿No es este Jacobo? ¿No es este José? No hablaban de José el padre, sino el hijo. ¿No es este el otro hermano de Judas? ¿Y aún de quién? ¿De Simón? En otras palabras, no son los de la vuelta aquí, los 4 que ven conocidos. En otras palabras, es una actitud de orgullo. ¿Por qué? Porque menosprecian a los demás. ¿Usted ha escuchado esto alguna vez, alguna historia? Alguien prominentemente en la realidad se crió, digamos, en la barriada y todo lo demás con los demás, pero por esas cosas de la vida se preparó, estudió y llegó, por poner un ejemplo, a ser un profesor famoso en la universidad. Y cuando uno dice, mira, este profesor es muy bueno, da clases en tal universidad y ha escrito un libro, y sucede que alguien le conoce y dice, el Luchito, compañero mío era. Ahí, en el Mejía estudiamos los 2 sitios. Pero vago era. Yo no sé de dónde ahora ha sacado la sabiduría. ¿Qué edadito era? Es más, yo le enseñaba a estudiar. Es más, yo le motivaba a que estudie. ¿Le parece familiar esta expresión? Seguro que sí. Porque si alguien llegó a triunfar y no fuimos nosotros, el orgullo nos lleva a ver no lo que el otro se esforzó, no lo que el otro llegó a hacer, sino enseguida nos comparamos y decimos, ¿qué haría? ¿Por qué sería tan bueno? Tenía sus dudas, conmigo estudiaba, yo le enseñaba. ¿Cómo es que ahora qué? ¿Cómo es que ahora es bueno? ¿Cómo es que ahora está mejor? ¿Cómo es que ahora ha sobresalido? Porque el orgullo nos ciega, porque el orgullo no nos permite ver. Muy posiblemente era verdad, muy posiblemente estudiaba. Pero mira, si te pones en esa comparación, es peor porque salimos perdiendo. Porque quiere decir que el otro se esforzó, estudió, te dejó, despegó, salió más adelante. Y ahora, naturalmente, por ese mismo sacrificio está más arriba. Esto es una comparación nada más para que podamos ver cómo el orgullo ciega a una persona. Hablemos en el mismo ejemplo desde el punto de vista deportivo. Tú entrenabas con alguien, o fútbol, o ciclismo, ¿no? Entrenabas con alguien fútbol. Y sucede que se dedicó a eso y llegó a ser un futbolista profesional. Oye, el no sé cuánto ahora ha entrado a las menores y posiblemente pase a la superior de tal equipo profesional. Y enseguida el orgullo cuando sale en esa comparación. El no sé cuantito, el Juan Carlitos, pero malo era. 2 pies izquierdos tenía. No podía ni patear. Es más, yo le enseñaba, conmigo salía a entrenar. Yo estaba motivándole para que aprenda, para que sepa algo más. Entonces ahí, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que pasa? El orgullo nos lleva ¿a qué? El orgullo nos lleva a que aparentemente nosotros minimicemos a la gente. Nos comparemos, nos creamos superiores y fundamentalmente ahora regresando al punto de vista espiritual, pretenda yo saberlo todo. ¿Me escucha mi hermano? Llevando ya este contexto de los ejemplos del estudioso y del deportista, cuando decimos, el que está en esto o en aquello, sí conmigo era, yo le enseñé, yo le entrené. Pero cuando vamos al concepto espiritual, es lo que pasa aquí, lo que nos narra. No dice, Jesús, Cristo, Él. Pero si Él es el que cortaba madera. Pero si sus hermanas son las que viven aquí con nosotros todavía. Pero si sus hermanos son fulano, mengano y sultano. ¿Qué es lo que pasa entonces espiritualmente? El orgullo nos ciega. No podemos esperar que la palabra de Dios nos enseñe. De aquí entonces se desprende el famoso, es que yo sí sé, es que yo sé. Mira, hermano, no te lleves con tal o cual persona, no porque quiera que te apartes, sino porque la palabra de Dios dice que en la realidad, si tú terminas de una u otra manera compartiendo con alguien, eso va a causarte algo malo si no es para bendición de las cosas del Señor.
Y la gente enseguida, es que yo sé. Mira, no tomes esta decisión, la palabra de Dios dice esto o aquello, es que yo sé. Pero mira, lo que sucede es que la Biblia te muestra, es que yo sé. Entonces el yo sé vendría a ser la representación de lo que estamos hablando. El yo sé hace que nos enorgullezcamos. El yo sé hace que no veamos la situación que está ocurriendo, que está pasando. Y el yo sé entonces me lleva ¿a qué? A que yo me enorgullezca. Y cuando yo me enorgullezco, mi corazón se llena ¿de qué? De incredulidad. Y eso no permite entonces que yo pueda ver más allá de las cosas, que yo no pueda entender más allá de las cosas, porque la actitud con la que miro las cosas es que yo sé, es que nadie me puede enseñar, es que es mi vida, es que yo sé cómo la resuelvo. Mira, hermano, es que la palabra, no me vengas con eso. ¿Por qué entonces dentro de la iglesia, cuando deberíamos confiar en su palabra y creerla, muchas veces no hacemos caso a lo que la palabra nos dice? Porque yo sé la respuesta, porque nadie me puede enseñar. La primera cosa entonces que hoy queremos que quede claro es que el orgullo es el que hace que mi corazón se endurezca y que obviamente yo esté lleno ¿de qué? De incredulidad, porque no me deja ver. Porque yo tengo las respuestas, porque yo creo que sé todo, porque yo sé que estoy por encima de los demás, porque no hay consejo bíblico que me pueda servir a mí, porque yo sé qué es lo que debo hacer. Sin embargo, como hoy hemos dicho, hay una segunda condición. Y la segunda condición que nos lleva a pensar de esa manera, la encontramos en el mismo texto bíblico, y es la ignorancia. A ver, pastor, con esto, veamos qué es lo que nos dice la palabra en este segundo punto, la ignorancia. Miren lo que dice entonces el versículo 2 del mismo texto que estamos leyendo, versículo 2, por eso es que comenzamos de atrás para adelante para entender todo su contexto. Dice versículo 2 desde la mitad, y decían, ¿no es cierto? ¿Qué decían ellos? ¿De dónde tiene estas cosas? ¿Qué quiere decir? Que desconocían, ignoraban de dónde el Cristo tenía el poder, aunque habían escuchado de él, aunque habían visto los milagros, se preguntaban en su ignorancia ¿de dónde? Miren lo que dice verso 2, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. En otras palabras, ignoraban quién era el Cristo, ignoraban el poder de Dios, ignoraban lo que Dios había venido a hacer. Porque yo también permito algunas ocasiones que mi corazón se enfríe y se llene de incredulidad por ignorancia, porque no sé lo que Dios quiere hacer en mi vida, porque no leo su palabra, porque no escudriño su palabra, y al ignorar lo que Dios quiere hacer en mi vida, por supuesto, termino ¿qué cosa? Haciendo que mi corazón se enfríe, o como estamos tocando en este tema, que se vuelva cada vez más ¿qué? Más incrédulo. ¿De dónde? ¿Estaban viendo los milagros o no? Seguro que sí. Habían visto cada una de las cosas, habían escuchado lo que estaba sucediendo con el Cristo. Capítulo 5, por eso relatamos esas dos historias. Sabían lo que sucedía, sin embargo, cuando se confrontan, ignoraban el porqué. Mi pueblo, dice, perece por falta de conocimiento. Al ignorar lo que Dios quiere para nuestras vidas, en vez de acrecentar nuestra fe, ¿qué hace? Disminuye nuestra fe, se endurece nuestro corazón y llenamos el mismo de pura ¿qué? Incredulidad. La gente dice, ¿por qué pasa esas cosas? No entiendo, no sé qué es lo que sucede, no sé qué es lo que pasa. Es decir, aunque están palpando y aunque están viendo, por el desconocimiento de por qué suceden esas cosas, por la ignorancia, lleva entonces a que también ¿qué? Se vuelva su corazón incrédulo. Recordemos, estaba en donde hablando esto, en su tierra,
en su parentela. Y el orgullo de pensar que como conozco a su familia, como conozco lo que se da a su alrededor, entonces este no puede ser, lo descalifico. Tengo prejuicios de antemano y digo, no, este no puede ser. Y si a eso le sumamos obviamente la ignorancia, wow, es algo tremendo. Sume orgullo e ignorancia, hermano, y va a haber la catástrofe que hay al final. Un orgulloso que piensa que todo lo sabe, que piensa que él tiene las respuestas para todo, y a eso le suma que es ignorante. ¡Wow! ¿Qué resultado podemos tener? Y eso lo vemos en el diario vivir. Eso lo vemos en las diarias cosas que vemos en la prensa y en la televisión. Gente ignorante puestos en cargos de decisión, que a eso le suman el orgullo porque piensan que porque ellos dicen es basta y sobra. Sumemos orgullo e ignorancia y tenemos un problema. Espiritualmente hablando, sumemos orgullo e ignorancia y tenemos un hombre de falta de fe. Sumemos orgullo e ignorancia y tenemos a alguien quien su corazón se va tarde o temprano a sobrellenar de incredulidad. Sumemos orgullo e ignorancia y vamos a tener a alguien que, aunque aparentemente asista a la iglesia, se va a ir apartando de las cosas del Señor. Entonces no seas orgulloso, no mires con prejuicios. No creas que todo lo conoces, que todo lo sabes, que todo lo entiendes. Todo lo contrario. Entiende que todo depende del Señor. Entiende que dependemos de Él completamente. Y no seas ignorante. Revisa su palabra, escudriña su palabra, lee su palabra. O como dice la misma palabra del Señor cuando hablaba a los israelitas en el Antiguo Testamento, átalas a tu cuello, para que estén ahí amarradas cerca de tu corazón. Por supuesto que literalmente no quiere decir que tú amarres una Biblia y te amarres al cuello y la pongas, por supuesto que no. Pero se está refiriendo a que naturalmente lo ates a tu corazón, esté ahí. Porque entonces ese conocimiento también te permitirá que cuando se te suben los humos, que cuando te crees del todo, que cuando el orgullo comienza, la misma palabra te enseña que no debas actuar de esa manera. Amigo que me escuchas, hermano que me escuchas, si sumamos orgullo e ignorancia, tenemos un ser humano que su fe está acabándola, que su corazón se está llenando de incredulidad. Por lo tanto, cuando compartimos y decimos, ¿por qué a este que le estoy hablando y predicando no entiende, no comprende, está disminuyendo? Porque muy posiblemente su corazón está lleno de orgullo. Y su cabeza y su cerebro está completamente lleno de ignorancia. Por eso es que debemos obrar actuando, primero pidiéndole al Señor en oración que a esa persona le llene en ese conocimiento y que hable a ese corazón para que pueda mover ese corazón duro y de piedra en un corazón que comprende y entiende que necesita de Dios. Muchas veces, queridos hermanos, somos orgullosos. Creemos que somos lo non plus ultra, somos lo máximo, el top, lo mejor de lo mejor. Como decía, ¿no es cierto?, alguna vez esa serie del Chavito, nunca me he equivocado. Bueno, una vez, cuando pensé que estaba equivocado. Y en la realidad, ¿cuántas veces te equivocas? A diario, totalmente. Que entonces el orgullo no llene tu corazón, porque te va a llenar de incredulidad. Que tu mente no se llene de ignorancia, sino que escudriñes la palabra del Señor para que comprendas cuál es el propósito de Dios para tu vida. Que el Señor te bendiga rica y abundantemente. Que Dios te guarde en esta semana. Recuerda, martes tenemos estudio bíblico. Recuerda, hoy a las 11 tenemos también nuestro ministerio de niños, nuestra iglesia de niños. Recuerda que el Señor en esta pandemia te sigue hablando, te sigue ministrando, te sigue enseñando. No cierres tu corazón por orgullo, no cierres tu mente por ignorancia. Que el Señor te guarde y te bendiga en el precioso y maravilloso nombre de Jesucristo. Una bendecida semana. Amén.